Sí, efectivamente, Marc, porque la policía blinda la capital para evitar una batalla entre bandas este fin de semana en Madrid. Hay 500 policías desplegados precisamente en la capital y también en Parla, frente a discotecas, metro, cercanías. Hoy van a conocer desde dentro cómo actúan las pandillas. Nos acompaña Artur, un exmiembro de los Latin King. Muy buenos días, Artur. Buenos días. Bueno, protegemos su identidad por su seguridad y porque Artur, que no es un nombre real, está emprendiendo una nueva vida, entre otras cosas, dedicado a sacar de las pandillas, de las bandas, a los chavales. Artur, en estos momentos hay una banda, que es la de los Trinitarios, que ha perdido a 2 de sus miembros, asesinados a manos de una banda rival. ¿Cómo puede reaccionar en estos momentos la banda que ha perdido a esos 2 miembros? Esto es como una pelota de ping-pong. Hoy me toca a mí, mañana te toca a ti y hasta que no pare, hasta que no busquen la solución, ellos no van a parar. ¿La réplica que debe dar la banda atacada tiene que ser igual que la que ha recibido? Es decir, por cada miembro que cae de una banda, ¿suele caer uno de la contraria? Es hasta peor. Ellos siempre buscan que si tú mataste a uno, yo te mato 2, yo te mato 3. Y esto es sin acabar, esto ya te digo, una réplica bastante grave. Artur, yo te estoy preguntando esto porque tú, cuando estuviste dentro de los Latin King, te encargabas de preparar la, entre comillas, réplica a un ataque de una banda rival, ¿no? Claro, mi cháter era organizado para que ellos hagan las entradas. Nosotros éramos lo que localizábamos, dónde estaban, dónde paraban, en qué parque, en qué barrio, y los rodeábamos. Cuando los otros cháter se procuraban de que ellos rodeen la zona, así nosotros hacíamos la entrada y no tenían por dónde escapar. En un instante vamos a seguir hablando con Artur, exmiembro de la organización de los Latin King, un hombre que ahora mismo se dedica a sacar a chavales de las bandas juveniles, diciéndole que hay otra salida. Estamos con nuestros equipos desplegados en la capital, pendiente de ese gran macrooperativo policial sin precedentes para combatir a las bandas. 500 policías en puntos muy sensibles de Madrid capital y también de Parla. Policías que están intentando evitar que se produzca más violencia en las calles de la capital. Hoy comentamos la actualidad con Aitor Canales. Bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Esther Jaén. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Rocha también. Buenos días, Silvia. ¿Cómo estamos, Bea Gris? Buenos días. Y aquí a mi lado Ángel Moya, nuestro experto en investigación, para ofrecernos todos los detalles de la última hora que llega desde Madrid, desde ese despliegue policial sin precedentes para evitar una guerra de bandas en la capital este fin de semana, después de los crímenes que se produjeron la anterior. Un dispositivo que se ha puesto en marcha esta pasada madrugada y que se va a reforzar durante este fin de semana. Son 500 agentes desplegados en 11 distritos de la capital, en Parla, en los bastiones de las pandillas y en las zonas que están en liza: discotecas, metro, cercanías, áreas que van a quedar bajo la vigilancia de la Policía Nacional y de la Policía Municipal. Que puede ser el hijo, el primo, un familiar de cualquiera de nosotros. O sea que no solo me tendría que preocupar a mí, sino preocuparnos a todos. Algo está pasando. O si son habituales y se repiten, llegaría un momento que me preocuparía, claro. Lo que hay que prevenir, ¿no? Y ser cauteloso y precavido. Me da miedo que vaya más por los hijos y porque soy una persona mayor, yo ya también. Me da miedo, sí, esta es una situación que empieza a preocupar. Así están viviendo los vecinos en las calles de Madrid la situación de tensión que están provocando las bandas con esos 2 crímenes. Nosotros, como les decíamos, tenemos desplegados a nuestros equipos en distintos puntos de la capital, pendientes de ese despliegue que va a tener uno de sus principales nudos, como no, en Atocha, donde se produjo uno de los crímenes el pasado fin de semana y donde hay una confluencia de metro y de cercanías. Un lugar donde se produjo el crimen del menor de 15 años cuya vida fue segada de un machetazo certero en el corazón. Lo que vamos a hacer es ir a aquellas zonas donde tenemos localizado que se mueven estas bandas violentas y en las zonas de mayor incidencia delincuencial de estos distritos y del municipio de Parla. Y esas zonas de las que habla la delegada del Gobierno en Madrid son el distrito de Tetuán, el Parque de la Viña en Entrevías, las inmediaciones del Camino de los Vinateros en Moratalaz, así como los barrios de Ciudad Lineal y San Blas.
lugares en los que en los últimos años ha habido y sigue habiendo rivalidad entre las bandas de los Trinitarios y los Dominican Don't Play. También estaremos presentes en los medios de transporte, en metro y en cercanías, y habrá coches de protección en las discotecas. Un operativo especial que se ha puesto en marcha tras la reunión mantenida con dos asociaciones del sector. Los empresarios del ocio nocturno han propuesto una medida principal. Hemos abierto un debate que es que por primera vez los controladores de acceso de los espacios públicos puedan tener una pequeña raqueta de detección de metales. Sin embargo, ni la policía ni España de Noche están de acuerdo con la medida y estos últimos la consideran innecesaria e inoportuna en estos momentos. En lo que sí coinciden todas las partes es en recalcar la seguridad de la ciudad de Madrid. De todas las capitales europeas, Madrid solo está por detrás de Austria en términos de los indicadores sobre seguridad. Una seguridad que todos esperan que se plasme en una ausencia de incidentes este fin de semana. La pregunta es quién coordina este dispositivo policial, desde dónde se está coordinando y qué zonas están bajo la vigilancia policial. Javier Moedano, muy buenos días. Sí, hola Silvia, muy buenos días. Bueno, pues en total lo veníais contando, son 514 agentes de la Policía Nacional. Es un dispositivo especial de refuerzo que se va a extender en total por 11 distritos de Madrid, entre ellos Carabanchel, Usera, Fuencarral, y también van a estar en el municipio de Parla. Como veníais contando también, se van a reforzar las estaciones de metro, de cercanías y las discotecas, ese punto caliente. Ayer había esa reunión importante entre la delegación del Gobierno con la patronal del ocio nocturno. Ellos llevan alertando desde hace muchos meses, nos dicen, de que se producen escenas muy complicadas a las salidas de las discotecas. Ellos, algunas de las asociaciones pedían ayer que se instalaran detectores de metales dentro de los locales, pero finalmente esa medida no se va a aprobar. La policía cree que no es necesario porque esto nos dicen que generaría una especie de sensación de inseguridad para todas aquellas personas que vayan a las discotecas por la noche. Bueno, en cualquier caso también contarles que ese refuerzo no es solo de Policía Nacional, también de la Guardia Civil. Va a haber efectivos en total en 11 municipios de toda la Comunidad de Madrid y también se va a reforzar con agentes de la Policía Municipal. La pregunta es ¿hasta cuándo va a estar este dispositivo de refuerzo? Pues no tiene fecha fin, hasta el día 28 de febrero va a estar en su fase inicial y lo que nos dicen desde la delegación del Gobierno es que se va a ir revisando semana a semana para tomar las medidas necesarias. En cualquier caso, Silvia, desde aquí, desde la delegación del Gobierno, quieren insistir en pedir tranquilidad a todos los ciudadanos madrileños e insisten en que la seguridad está garantizada. Gracias, Javier. La seguridad garantizada, subraya la Policía Nacional y la Policía Municipal, decía Ángel, en un despliegue, desde luego, sin precedentes para la lucha contra las bandas juveniles, ¿no? Yo creo que incluso más allá, para la lucha contra las bandas juveniles y contra la presencia de armas blancas en las calles, en las noches de Madrid, en cualquier lugar y en cualquier lugar de ocio, que es lo que está resultando y lo que queda patente. Además, ayer desde la Comunidad de Madrid lo admitían. Es verdad que hay presencia de armas blancas por la noche en Madrid y luego tenemos, por otro lado, la guerra sin cuartel que mantienen desde hace 5 años los Dominican Don't Play con los Trinitarios. Claro, porque es que nosotros subrayamos, esto ha saltado ahora porque coincidió el fin de semana pasado que hubo distintos ataques, todos ellos al parecer perpetrados por los Dominican, 2 de ellos con resultado de muerte de 2 chavales muy jóvenes, uno de 15 y otro de 25 años, pero ataques con machete que no provocan un resultado de muerte, reyertas que quizás no son denunciadas y por eso no saltan a los medios de comunicación, son en algunos puntos de Madrid territorios victimizados por las bandas, prácticamente su pan de cada fin de semana, ¿no? Si ves el informe de la Fiscalía, que anualmente saca además sobre el asunto de las bandas, lo que dice es que la mayoría, es verdad que han bajado las denuncias, como lo decía desde la delegación del Gobierno, los atestados policiales por los asuntos más graves, pero la Fiscalía advierte que hay una estadística negra de multitud de reyertas y venganzas que no se denuncian por razones obvias, porque están todos implicados. Claro, no te vas a identificar. Ahora, a la policía claro. Incluso ya no son las armas blancas. Estamos poniendo el acento en las armas blancas, nos olvidamos de que en septiembre de 2021 hubo un tiroteo entre bandas latinas a tiro limpio en Ciudad Lineal. Efectivamente. Y eso sí que preocupa sobre todo también a la policía, que es y esto está creciendo, que es el acceso de las bandas juveniles a armas de fuego, ya sean transformadas o del mercado negro. Sí, porque ellos utilizan o escopetas recortadas, ¿no? O incluso pistolas de fogueo que ellos mismos reforman para que sean utilizadas como un arma real. Y que también entrañan un peligro para ellos, porque igual al segundo disparo te revientan la mano, delante de la cara. Es decir, hacen eso, compran de alguna manera las
transforman para que en vez de disparar munición de fogueo, disparen munición real, pero esas armas en realidad no están preparadas y no te aguantan más de un par de disparos. Bueno, es la sensación, no sé si la tenéis vosotros, de haber llegado tarde a un fenómeno que se estaba alargando en determinados puntos, en este caso de Madrid capital y de Parla, quizás en otros puntos, porque claro, como muchas veces nos estamos acercando ahora a un fenómeno, pues da la sensación, Aitor, de que era más grande de lo que aparentemente parecía. Bueno, nos damos cuenta cuando la sangre llega al río, desgraciadamente cuando hay muertes. Porque como decía Ángel, las estadísticas a lo mejor de homicidios no han subido, pero porque las tentativas, los delitos se quedan en tentativa porque los servicios de emergencia evitan que la gente muera. Pero recordemos que en el año 2006-2007 se modifica la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para meter el agravante cuando los menores están en bandas. Tenemos que tener en cuenta la oportunidad que se ha perdido ahora. Entiendo que esto es un problema transversal de la sociedad, con la ley, la modificación del pacto laboral, dado que el remedio que se estudia en Estados Unidos, principalmente con las bandas, es que cuando la gente se incorpora al mercado laboral o se casa o ingresaba en el ejército, aquí no tenemos, el ejército profesional no tiene tanta implicación como en Estados Unidos, los de las bandas se reconducen, tienen un periodo de madurez y abandonan la banda. Aquí hemos perdido la oportunidad de modificar el mercado laboral para evitar esta lacra que tenemos del 40% de paro juvenil y luego, por otro lado, las herramientas que está pidiendo la policía se están desnaturalizando con la tramitación de la Ley Futura de Seguridad Ciudadana, con la limitación de los cacheos. O sea, hacer un cacheo ahora tiene que hacer una diligencia escrita, tiene que ser un sitio reservado. Es prácticamente imposible que la policía tenga la seguridad jurídica de hacer un cacheo para precisamente detectar lo que tenemos en el fondo de la pantalla, ¿no? Las armas, como decía Ángel, que llevan esta gente, ¿no? Y además de todo eso es que nos encontramos muchos casos en los que los machetes lo portan menores precisamente porque si los pillan la pena es mucho menor, ¿no, Bea? Sí, esto está ocurriendo, pero yo llevo mucho tiempo llevando casos de bandas latinas de chavales, sobre todo porque llevo mucha jurisdicción de menores. Y es verdad que siempre, o sea, las bandas latinas tienen la característica siempre de que ponen a los menores por delante. De hecho, suele ocurrir que suele ser el menor el que comete primero el delito más grave, primero suelen ser ellos los que portan las armas, porque efectivamente la ley penal del menor, incluso en los delitos más graves, ellos tienen una penalidad mucho peor, mucho menor. Esto se lleva, yo llevo hablando con la policía desde hace bastante tiempo de este tema, porque en el GRUME, en el grupo de menores, y desde hace ya bastantes meses se llevan detectando en estos botellones que detectábamos este verano, que había, y lo comentaba con Ángel, que había muchísimos, lo hemos comentado, es que había varias reyertas que había menores y ya se iban larvando que estas reyertas que había en los botellones de este verano, se detectaba que muchos de ellos, estas reyertas se venían produciendo por las bandas latinas se encontraban en Bueno, estas el fin de reyertas. semana pasado se produjeron varios ataques de los Dominican Don't Play en Madrid que provocaron 2 fallecidos, un chaval de 15 años que murió además, como les decimos, de un machetazo en el corazón. Un crimen del que, por cierto, hay novedades, porque al parecer los Dominican ya habían intentado matarle en diciembre. ¿Qué sucedió? Que lo evitó la policía sin saber que estaba evitando una tragedia. Eso sobre el asesinato del chaval de 15 años. Sobre el de Diego, de 25 años, en otro punto de Madrid, en Usera, ya hay 5 detenidos. Se ha sabido que cayeron sobre él de noche en tromba. ¡Guardia Civil! La Guardia Civil ha desarticulado un grupo de Dominicans Don't Play que se asentaba principalmente en Toledo y en Madrid. En la llamada Operación Bacano han arrestado a 11 miembros y hay 13 investigados, entre los que se encuentran los jefes del coro de Seseña, como llama esta banda a sus grupos. 6 están en prisión preventiva, entre ellos los 3 que tienen relación con el asesinato de Diego en Usera. Con la cúpula de este subgrupo, las autoridades dan prioridad a dar con los asesinos del menor simpatizante de los trinitarios, que murió en Atocha. La policía está detrás de ellos. Intentar localizar al autor del fallecimiento del joven del distrito centro, porque sigue siendo una de nuestras prioridades, localizar a los autores. Ya están identificados y se está investigando tanto el asesinato como el paradero de los responsables. En cuanto al asalto al joven de 19 años al que se me amputaron un brazo en Pueblo Nuevo, parece que también está relacionado con bandas juveniles, aunque la policía sigue investigando. En el caso de Ciudad Lineal todavía no hay novedades, pero las autoridades esperan encontrar pronto al resto de responsables de las reyertas de este fin de semana.
En un instante les ofrecemos más detalles del despliegue especial de la policía en Madrid, pero estábamos subrayando, Ángel, cómo llegan a ocultar las armas, porque decimos muchas veces la banda se lo da a los menores lo llevan, bueno, algunos de ellos al cinto, llevan el machete, otros de ellos lo llevan bajo la ropa, pero a veces lo ocultan en ciertos puntos del propio mobiliario urbano, ¿no? Decías los menores y las chicas también. Y las chicas, multitud de sumarios y atestados de banda latina. Las chicas son las que llevan las armas también en muchas ocasiones, y lo que ocurre, decían los empresarios del ocio, de poner la posibilidad de... Querían un poco de seguridad jurídica porque en realidad pueden ponerlo. Los arcos detectores de metales. A mí no me parece mala medida, pero al final lo que funciona es el trabajo de la policía en la calle y los que están todas las noches allí, que son los que saben. Y esos saben que históricamente siempre lo que hacían, por ejemplo, en la calle Orense, que era un lugar donde, aquí en Madrid, que era un lugar donde había muchas discotecas latinas, toda la noche la policía barría todas las jardineras y el parque cercano a las discotecas, donde encontraban montañas de machetes y cuchillos. Bueno, montañas no, encontraban machetes y cuchillos, que eran los que guardaban y escondían ahí. Si tenían una trifulca dentro de la discoteca o iba a buscarles una banda contraria, no tenían más que salir y recuperarlos donde los habían escondido. Ya sabían dónde había. La policía lo que hacía de manera preventiva iba quitando y quitando y quitando. Y así, bueno, es la lucha permanente, que yo creo que eso no ha bajado. O sea, aquí el problema es la policía ha seguido aplicando unas técnicas de información, es decir, de vigilancia en los parques, no solo la detención, sino policías de paisano vigilando quiénes son cada uno, con quién se reúnen, intentando detectar altercados. Pero el problema fundamental es que durante la pandemia de repente dejaron de pasar cosas a todos los niveles, en todos los delitos, y ahora hemos vuelto a la situación que ya teníamos. No es que haya un repunte, es que hemos vuelto a la situación que teníamos. Y a mí, la situación que teníamos no me parece una cosa deseable. Es decir, ahora dicen, no hay repunte, muy bien, no hay repunte, pero es que lo que tenemos tampoco es asumible. Entonces, bueno, esa es la situación. Yo entiendo que la respuesta de las autoridades y montar un dispositivo como el que han montado, que no tiene precedentes, es importante y es casi imprescindible para un fin de semana como este, en el que se esperan posibles venganzas. Pero como decía Héctor, esto es un problema transversal y social. O sea, la lucha policial en la calle es importante, pero lo que hay que es ir al foco y buscar por qué estos chavales, y cada vez más jóvenes, según las estadísticas, se meten en este tipo de bandas. Es un problema de acceso al mercado laboral, es un problema de fracaso escolar seguramente, y el trabajo, y los expertos lo dicen, que hay que ir a trabajar para que no tengan la tentación de entrar en las bandas. Después, pues lo que dicen, se llega tarde y se actúa cuando se llega a la sangre del río. Porque son además chavales muy jóvenes, hemos estado hablando y vamos a hablar largo y tendido esta mañana con Artur, que como les decíamos es un exmiembro de los Latin King, que ahora mismo se encarga de reconducir la vida de chavales para que no entren en bandas y para los que estén dentro puedan salir. Pero es absolutamente sobrecogedor, Esther, como nos acaba de contar, que él era precisamente el encargado dentro de la banda de organizar la respuesta a un ataque como el que han sufrido los trinitarios. Es decir, han caído 2 miembros de la banda, ¿cómo respondemos en la calle? Claro, o sea, digamos que sería el CEO de la, ¿no? El que dirige el consejo de administración, el líder. Llevaba 34 chavales en un capítulo, en un chapter que decía él que es una organización de barrio que él lidera y a los que les daba las órdenes de actuar bajo su mando, pues para provocar daño, como él mismo ha reconocido, después de una acción contra ellos de la banda rival. Es que se trata de una organización o de una forma de operar como la mafia, ¿no? Lo que pasa es que ahora a través de teléfonos móviles y organizas a 34 personas para preparar un ataque pues, a la banda rival, sea porque me la han devuelto, sea porque hemos detectado que están en ese barrio, lo cual es muy preocupante. La policía y la Guardia Civil tienen métodos para intervenir en las redes sociales y de hecho los utilizan y detectan a veces peleas o quedadas para pegarse, pero no es fácil. No tenemos un policía detrás de cada persona, ojalá, ¿no? Bueno, de momento lo que ha comenzado esta noche es el despliegue especial de la Policía Nacional y de la Policía Municipal para blindar Madrid. Yo no sé, Alberto Sánchez, muy buenos días, si se está notando más presencia policial allí en la calle.
Sí, Silvia, ese despliegue de 514 policías de la Policía Nacional de Madrid que va a reforzar la situación actual, ya se está notando en las calles. Es que además de este furgón habitual en la calle Atocha, se van a desplegar por otros barrios de Madrid y también en estaciones, en cercanías, también en bares, en zonas de copas, en restaurantes y por supuesto en estaciones como esta, aquí en la calle Atocha. ¿Por qué aquí? Porque muchos jóvenes salen de este intercambiador, porque además de estación tiene cercanías y tiene también paradas de autobuses, media distancia que vienen de otros municipios y se desplazan hasta otras zonas de la capital, como por ejemplo la calle Atocha, que la vemos ahí al fondo. ¿Qué ocurre aquí? Que es donde ocurrió esa reyerta del pasado fin de semana entre los Dominican Don't Play y los trinitarios y falleció ese joven de 15 años. Como decimos, mucha seguridad en las calles de Madrid, sobre todo para que no vuelva a ocurrir lo mismo que el pasado fin de semana. Gracias, Alberto. Atención, que Ángel Moya tiene novedades. ¿Cuáles son, Ángel? Bueno, aparte de las zonas que estamos diciendo en la capital y en Parla, que es un municipio que está bajo jurisdicción de la Policía Nacional, la Guardia Civil también participa en ese plan y tenemos los municipios que, por cierto, algunos con mucha población y que, bueno, afecta, allí en esos municipios afecta casi, pues yo creo que a más de medio millón de madrileños, donde se va a desplegar la Guardia Civil también para combatir a las bandas, como son Arganda, Las Rozas, Humanes, Torrelodones, Valdemoro, Galapagar, Cienpozuelos, Paracuellos y Collado Villalba, que históricamente ha sido un feudo de algunas de las personas que están hablando hoy en nuestro programa, de los Latin King. El despliegue policial de la Policía Nacional, apoyado en la capital y en Parla por Policía Nacional, se refuerza fuera para blindar también otros municipios con el apoyo de la Guardia Civil. No se está blindando solo la capital, se está blindando buena parte de la Comunidad de Madrid para evitar una guerra, para evitar violencia entre los trinitarios y los Dominican Don't Play, que son principalmente quienes tienen ciertos territorios en liza. Vea. Antes hablábamos, antes hablábamos de cómo se puede evitar esto. Y es verdad que yo, a los chavales que he podido asistir, de menores y luego de mayores también que pertenecían, todos siguen un patrón común. Estas personas son atraídas por las bandas latinas principalmente porque los atraen, son personas que normalmente pertenecen o están, no digo que sean de familias desestructuradas todas, pero particularmente suele ser así. Y entonces estas bandas los atraen y ellos sienten en ese momento que pertenecen a algo, sienten que estas bandas son como su familia. Y es verdad que se sienten... Dicen todos, sí, que se sienten que pertenecen a algo. Y entonces... los atraen y se imbuyen. Sí. Hay un problema actual que es realmente preocupante. Pero es que y muchos padres que nos están viendo en casa es que ya no es un fenómeno focalizado en determinados suburbios de origen o de clase media-baja con problemas de estructuración. Hay una permeabilidad gracias a las redes sociales, o por desgracia de las redes sociales, en las que chavales normales de clase media-alta están comprando este tipo de actitudes por ese afán de exposición del adolescente a la violencia, a la ausencia de riesgo. Sí. Aquí hay un cruce. A través de la música es un fenómeno común que está haciendo que personas que no deberían estar tocando en estos puntos, desde el punto de vista cultural, se están tocando. Y hay una permeabilidad, por eso muchos chavales jóvenes están viendo esto como un fenómeno normal, que a lo mejor en nuestra adolescencia tendríamos un repudio, un rechazo mucho más acentuado por esa permeabilidad que está generando esa inversión que ya no es tanto las redes y la música. Las redes y la música. Es verdad, Aitor, que hay un montón de veces. La violencia es expansiva y actualmente lo que decíamos antes, la juventud, los problemas que tienen, la falta de valores, la falta de autoridad. Ahora no puede decir un chaval no hagas esto. Es un campo de cultivo perfecto para que la adolescencia vea esto muy normal. Cuando hemos hablado con exmiembros de bandas juveniles, destacan principalmente eso, que ellos se sienten en la banda como su familia, primero claro, porque les arropan y además les solucionan, dicen, muchos problemas del día a día. Respeto de autoestima que no tienen. Sí, es un asunto aspiracional. Y por otro lado, es cierto que dicen que también hay una especie de moda, cierta atracción, cierto magnetismo por la violencia. Claro. Eso es, Carlos. Y se normaliza. No, que es un asunto aspiracional. Claro, son familias desestructuradas, chavales que no saben qué futuro van a tener, dicen, pues por aquí voy a conseguir ascender en una escala, aunque no socialmente no nos guste, ellos ascienden en esa escala social.
ellos se convierten en alguien importante dentro de su círculo. Es parecido a lo que pasa en zonas donde hay narcos, ¿no? Los jóvenes se acercan al narco porque les da prestigio social en su círculo. Pero eso podría ser en origen, pero familias, ahora es mucho más transversal. No proceden todos de familias desestructuradas, ni mucho menos. O sea, hay una normalidad de este problema. Claro, es decir, al convertirlo en moda, al tener una banalización de la violencia, al tener en redes sociales una fórmula para relacionarme, esto se ha hecho mucho más transversal. Ese es el problema, que tampoco puedes focalizarlo en este tipo de familias, tipo de la música es un lenguaje y estas bandas tienen una música. Bueno, en un instante vamos a seguir abordando este tema. Les recuerdo que nos va a acompañar el exmiembro de una banda juvenil de los Latin King, que viene aquí protegiendo su identidad, pues porque él está rehaciendo su vida, porque está ayudando a sacar a chavales de las bandas. Nos va a contar cómo ha sido su experiencia allí en una banda y qué situación podemos estar viviendo en Madrid cuando hay dos bandas que amenazan, bueno, de hecho, como nos decía Moya, que desde hace años viven en la capital una guerra encarnizada. Ya saben ustedes que vamos a proteger su identidad para proteger precisamente a esta persona, a Artur, de posibles represalias. Él es un exmiembro de los Latin King. Ante un fin de semana crítico como el que nos encontramos, con la policía desplegada ya por la capital para evitar una guerra de bandas, están a punto de conocer cómo se vive esta situación desde dentro de una pandilla. Escuchen. Esto es como una pelota de ping-pong. Hoy me toca a mí, mañana te toca a ti y hasta que no busquen la solución, ellos no van a parar. La réplica que debe dar la banda atacada tiene que ser igual que la que ha recibido. Es decir, por cada miembro que cae de una banda, suele caer uno de la contraria. Es hasta peor. Ellos siempre buscan que si tú mataste a uno, yo te mato dos, yo te mato tres. Y esto es sin acabar. Hubo muchos más apuñalamientos, al final hubo hasta 7 asaltos este fin de semana. El origen fue un asesinato Cobonsol hace 5 o 6 años de estos mismos grupos. Guerra abierta en las calles de Madrid, apuñalamientos y machetazos, bandas latinas y lo que no son bandas latinas todos los días en Madrid. ¿Está la policía preparando en Madrid un dispositivo especial de cara a este fin de semana? Vamos a seguir hablando con Artur. Él es un exmiembro de la banda de los Latin King. Él era el líder del chapter, del capítulo, de los 34 chicos de un barrio. Él se encargaba de organizar las quedadas. En unos instantes vamos a hablar con él, con Artur, porque queremos saber cómo funciona una banda y si después de las muertes del fin de semana pasado en Madrid se está preparando o no una venganza para este fin de semana en el que la capital está blindada por las fuerzas de seguridad. Precisamente la policía, como les decíamos, se prepara para evitar más violencia en las calles, más violencia entre bandas. Hay más de 500 policías desplegados por 11 distritos de la capital, también de Parla, policías apoyados por Guardia Civil que refuerza su presencia en 9 localidades de la región donde se ha identificado actividad de estas bandas juveniles. Todo este despliegue está coordinado por la delegación del Gobierno, que es quien ha ofrecido los detalles, y que además pide a la población tranquilidad e insiste en que la seguridad está garantizada en Madrid. Javier Moedano, más detalles, adelante. Sí, Silvia, la delegación del Gobierno ha puesto en marcha ese dispositivo de refuerzo que llevamos contando durante toda la mañana. Esos efectivos de la Policía Nacional, en total 514, que están ya de hecho en 11 distritos de Madrid y también en Parla. Eso se va a sumar también a dispositivos de la Policía Municipal y también de la Guardia Civil, que van a estar en total en 9 localidades. Contaros, Silvia, que la policía además
va a estar muy pendiente de las armas blancas que lleven los pandilleros, porque se está viendo que la mayoría de jóvenes que pertenecen a estas bandas llevan machetes consigo, y esto es lo que está provocando también muchos de los altercados que se está viendo estos días en Madrid. De hecho, desde la delegación del Gobierno nos confirman que han pedido a la Policía Municipal que controlen los establecimientos que venden este tipo de armas, y también desde el Ministerio del Interior, ha dicho la delegada del Gobierno, se está también analizando cuál es la normativa de venta de estas armas para ver si se puede controlar de alguna manera. Así que muy pendientes, por tanto, los agentes de estos casos. Silvia. Gracias, Javier. Nos vamos a acercar en directo a uno de los dispositivos precisamente de seguridad activo en una de las zonas clave de la capital. Allí está nuestro compañero Alberto Sánchez. Adelante, Alberto. Sí, Silvia, aquí se han reforzado también ese dispositivo policial porque es un punto clave, un punto neurálgico donde vienen muchas personas, vienen de otros sitios, por ejemplo del metro, también del Cercanías y también pues de autobuses en esta estación de Atocha. Además estamos muy cerca de donde ocurrió la reyerta el pasado sábado, en esa calle que vemos en el fondo. Son muchas las personas, como decimos, que se acercan hasta aquí, muchas personas que llegan también de otros sitios, como por ejemplo también estas dos chicas que vienen de Córdoba y de Toledo. Por ejemplo, tú, Lucía, vienes de Toledo, sueles estar en Madrid habitualmente, sales de fiesta, pero este fin de semana, sin embargo, has decidido que no lo vas a hacer. La verdad es que yo he salido algunas veces por Madrid y eso, pero con el tema este de las bandas latinas es que no me atrevo. ¿Tenéis miedo? Sí, la verdad es que sí. Hay que decir que tú tan solo tienes 18 años. Claro, y por ese tema, la verdad, Madrid ya de por sí es peligroso, pero ya con este tema más todavía. Y no nos atrevemos, la verdad. También vienes a acompañarla de Córdoba, no sé, me decías hace un momento, lo llego a saber un poco antes y a lo mejor no me hubiera cogido ese billete. Exactamente. Es verdad que por el tema del COVID ya estábamos un poco reacias a salir, pero ya con esto que está pasando últimamente es que es una locura. Y claro, tenemos un poquillo de miedo. Pues muchas gracias a las dos, disfrutar de Madrid, que Madrid también hay que disfrutarlo. Y por supuesto lo que dice también la delegación del Gobierno es que aunque haya esos mensajes, también muchos son bulos y que Madrid es seguro. Gracias, Alberto. Las fuerzas de seguridad, la delegación del Gobierno, insisten en que Madrid es seguro y que precisamente por eso han preparado el despliegue para blindarlo y para evitar cualquier conato de violencia entre bandas, en estos momentos Trinitarios y Dominican Don't Play, después de los dos crímenes del fin de semana pasado en la capital. María Oliver, muy buenos días, María. Buenos días. María estuvo 10 años en la banda de los Latin King, ella pasó por la cárcel y al salir empezó a estudiar. Y ahora María se dedica precisamente a investigar a las bandas en un proyecto de la Universidad Pompeu Fabra. María, todos tenemos en la cabeza la misma pregunta, y es si debe preocuparnos la situación en Madrid este fin de semana. Debe preocuparnos la situación en Madrid en general. Más, cómo hemos llegado a la situación en Madrid el fin de semana pasado, mucho más que la de este fin de semana, desde la propia experiencia y desde la experiencia que tenemos en la investigación y en general en los años que llevamos haciendo seguimiento a estos temas. No suelen darse dos fines de semana de violencia seguidos, sobre todo porque la policía está muy presente, sabe hacer bien su trabajo y los jóvenes saben que tienen que mantener un perfil bajo ahora porque van a estar más seguidos y más perseguidos justo por lo que acaba de suceder. En general, claro, no suele haber dos fines de semana consecutivos de violencia. Preocupante es cómo hemos llegado a Claro, yo entiendo, esto. María, Eso que sí efectivamente es más serio. los miembros de las bandas juveniles, sabiendo lo que pasó el fin de semana pasado, dos crímenes, supuestamente son víctimas de los Dominican Don't Play, y al parecer miembros o simpatizantes de la banda de los Trinitarios, efectivamente tú nos dices, hombre, pues ahora mismo, el fin de semana siguiente y además con este blindaje policial, pues hombre, lo lógico sería que no actuasen. Pero subrayabas, María, que nos debe preocupar cómo hemos llegado hasta aquí, porque antes estábamos comentando, parece que acabamos de descubrir el fenómeno, la violencia en las calles, que no ha conseguido saltar a los medios de comunicación hasta que se han concentrado dos crímenes sangrientos en la misma zona, perpetrados por la misma banda. Pero la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí, María.
Pues hemos llegado hasta aquí con 22 años de exclusivamente políticas de mano dura y persecución policial a los grupos y a los miembros de los grupos, sin, por otro lado, poner medidas de prevención, medidas de mediación y medidas de intervención que eviten que los jóvenes lleguen a esos niveles de violencia. Claro, porque precisamente María... Madrid siempre planteó la política de mano dura... Sí, adelante, discúlpame. Que en Madrid, desde que se conoce la existencia de los grupos, siempre se ha planteado exclusivamente una política de mano dura y persecución. Sin decir jamás que hay que perseguir los delitos, por supuesto, y a los delincuentes, por supuesto. Había y hay estrategias de mediación, de prevención, de intervención con estos jóvenes, sobre todo para prevenir la violencia, y eso es lo que no hemos estado haciendo desde que estos grupos se implantaron en España. Fíjate, María, que antes de entrar al programa estábamos precisamente comentando con Ángel Moya cómo se logró desarticular la banda de los Latin King. Y tú nos decías, Ángel, que la clave ha sido una estrategia, digamos, de palo y zanahoria, ¿no? Bueno, no es que se haya desarticulado, todavía sigue presente. Digo en aquel momento porque es verdad lo que está diciendo María. Normalmente nos venden, se ha desarticulado la banda, pero la banda o la organización o como quieras llamarlo, sigue adelante. Se sustituyen las cúpulas y estoy de acuerdo con ella en lo que dice. En aquel entonces, me estoy remitiendo al 2004, 2005 aproximadamente, se consigue, bueno, y a partir de ahí se pone en marcha, sobre todo con un nuevo responsable de la policía especializado en bandas en Madrid, en llevar la política del palo y de la zanahoria, como decía él. Y decía, palo, como dice María, en realidad es lo mismo. Es los que cometen delitos y los delitos graves tienen que responder de ellos y hay que aplicar dureza con eso para cercenarlo y por justicia además. Pero luego tienes un montón de gente, ya lo sabe, en los capítulos de las bandas, en los barrios, etcétera, que son chavales a los que hay que prestarle de alguna manera, enseñarles otro camino para ir saliendo de ahí. En su día se hizo un poco. Luego, bueno, prácticamente yo creo que no ha seguido. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos dos bandas que son mucho más desorganizadas que los Latin King y por lo tanto son más incontrolables. Yo no sé si María coincide con eso, conmigo, y que es más difícil, digamos, coartar y perseguir esa violencia. Y luego estaba el papel de las mujeres, ¿no? Que hemos subrayado que además cada vez adquieren más protagonismo tanto las mujeres como los menores, por distintos motivos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, María, el papel de las mujeres dentro de las bandas juveniles? Pues depende bastante de los grupos, porque es que no todos los grupos aceptan una membresía femenina como tal. Claro. Es decir, hay grupos, al grupo al que yo pertenecía, sí que tenían mujeres que eran miembros y miembros de pleno derecho del grupo, y hay otros grupos, como estos dos grupos que están ahora más en boca de todos, ¿no? en Madrid, que normalmente no aceptan mujeres miembros, sino que tienen grupos de mujeres satelitales, ¿no? Que están junto a ellos, que participan del ocio con ellos, que participan de la vida diaria con ellos, pero que no tienen un papel dentro de la estructura del grupo. En cuanto a los grupos, de este tipo de grupos, pues bueno, las chicas participan de las mismas actividades que el grupo, pero sin tener papel en la toma de decisiones. En el caso de las chicas también sucede como en el caso de los chicos, María, que para poder subir, digamos, en el escalafón, en la cadena de mando, las mujeres son sometidas a determinadas pruebas que básicamente consisten en el reto de cometer un delito para ver si uno es tan valiente como para ejecutarlo y, por tanto, hacer un mérito que le permita subir en el escalón. Eso no era así en el tiempo en el que yo estaba dentro del grupo y la verdad es que desconozco las dinámicas de cada grupo en este momento, pero sobre todo hay que tener en cuenta que esto ha ido creciendo mucho con una retroalimentación de lo que los jóvenes perciben que son los grupos. Es decir, los medios también nos cuentan la parte más negativa de los grupos y una de ellas era esto, ¿no? Las pruebas de entrada y cosas así, y lo que hemos contrastado es que hay un crecimiento de ese tipo de pruebas y de ese tipo de dinámicas porque además han escuchado en la tele que esto es lo que se hace para... hay un poco de retroalimentación que tal vez deberíamos analizar, porque no siempre ha sido así y no era así desde luego en mi tiempo. María, quiero que te quedes con nosotros
porque para entender lo que está sucediendo en estos momentos en Madrid, nos tenemos que retrotraer al año 2016, fíjense, a hace 6 años, a un encuentro fortuito entre los Dominican Don't Play y los Trinitarios, 2 bandas rivales, que provoca un muerto y una revancha que todavía planea sobre el ambiente en la capital. Fue un encuentro no planificado entre ambos grupos dominicanos, en total unas 25 personas. El grupo minoritario eran los Trinitarios, por lo que el fallecido y el herido eran de esta banda, y los agresores de los Dominican Don't Play. Corría el 2016. Ellos saben que en el metro hay cámaras. Es imposible que hagan una quedada en el metro para pelearse sabiendo que van a ser grabados por las cámaras. Entonces todo confirma que es un encuentro casual. El inicio de la pelea tuvo lugar en el vestíbulo del Intercambiador de Sol, en la salida de la calle Arenal. Posteriormente salieron a la carrera a la superficie. La policía detuvo a un joven de 20 años que fue puesto inmediatamente en libertad. En principio se pensó que fue uno de los agresores, pero finalmente los agentes confirmaron que era una de las víctimas, también trinitario. Estas pandillas tienen una rivalidad histórica desde sus países de origen, son enemigos y sus acciones se convierten en represalias cuando hay algún ataque. Según fuentes policiales, las quedadas para agredirse entre bandas latinas son muy minoritarias y la violencia se ejerce sobre todo en Internet. El 90% de las agresiones se producen en el metro y lugares de ocio. Hoy nos acompaña en la hora de la 1 Artur. Muy buenos días, Artur, de nuevo. Buenos días. Él es exmiembro de la pandilla de los Latin King. No van a conocer ni su nombre real ni su identidad. Lo estamos protegiendo por seguridad y también porque él ha decidido rehacer su vida, entre otras cosas, dedicándose a sacar a los chavales de las pandillas que están manteniendo esta guerra tan larvada en Madrid. Artur, decía que tú fuiste miembro de los Latin King, miembro durante 15 años y además un miembro con cierto rango dentro de la organización de los Latin King, porque tú eras el líder de un chapter, de un capítulo, de una organización de barrio con 34 chavales a tu cargo. Y además de todo eso, tú eras un captador. ¿En qué consiste ser un captador? Consiste en tratar de coger a los menores para que cuando los adultos cometan un crimen, un delito, ellos puedan involucrárselo a los menores. Entonces así los adultos, ellos no pagaban prisión, así nosotros no pagábamos la condena, ¿no?, que era superior de lo que ellos podían pagar. ¿Los menores son chavales del barrio? Sí, siempre suelen cogerse a los más pequeños del barrio, según la zona donde tú estés, tratarte de hacer amistad con ellos para que ellos cojan la confianza, ¿no? Ellos se sientan protegidos, ellos se sientan arropados por la banda, en este caso por los Latin King. ¿En qué tipo de menores os fijáis? ¿Cuál es el objetivo para incorporar a la banda? El que está más vulnerable siempre, el que se le nota que necesita un auxilio, una atención, porque no la reciben en casa de sus padres. Entonces uno aprovecha esa situación, por eso tú tienes que coger confianza. Pues uno aprovecha esa situación para que ellos se sientan arropados por uno. Tú dentro de los Latin King llegaste a una posición, como nos estás contando, de captador, y llegaste a una posición en la que, poniéndonos en el fin de semana que tenemos por delante en Madrid, tú habrías sido, en ese caso, el encargado de responder a un ataque de la banda rival. En este caso estamos ante un ataque de Dominican Don't Play contra Trinitarios, con 2 simpatizantes o miembros de Trinitarios muertos, asesinados. Una banda que réplica, ¿qué respuesta da al ataque de otra banda que ha hecho caer a 2 de sus miembros? Silvia, uno no sabe en qué momento, uno siempre va armado, ¿no? Uno siempre va a armar, a planear, a averiguar en qué zonas últimas están parando, en qué barrio están parando, en qué, cuando tienen la guardia baja. En ese momento es que tú estás, después de analizar un día, 2 días, 3 días, que ellos siguen en el mismo barrio, ahí es donde tú haces la entrada. Esas ¿Qué réplicas. Es hacer la entrada? Hacer la entrada es cuando ya los ves con la baja guardia y tú entrar a por todo. Con cuchillo, machete, entrar con todo.
Y pueden pasar un día, 2 días, pueden pasar una semana, 2, pueden pasar un mes, pero ellos siempre van a estar vigilando. Siempre se vigila para eso. Mira, hoy estamos leyendo en la prensa, Artur, que precisamente el chaval que fue asesinado en Atocha, 15 años tenía, fíjate, fue asesinado de un machetazo en el corazón. Desvela la prensa que, bueno, él le dijo que no quería entrar en una banda, en la de los Dominican Don't Play, y empezó, digamos, a tontear con la banda de trinitarios en su barrio y con una banda aliada de los trinitarios. Y hasta tal punto llegó el enfado que provocó, al parecer, en los Dominican, que enviaron a un grupo de chavales a por él. La policía, que tuvo noticias, según la prensa, de ese ataque que se iba a producir, los pilló prácticamente en el último momento. No sabían que estaban evitando una tragedia, pero sabían que iban a por alguien. Yo me preguntaba, ¿tan complejo es no querer entrar en una banda como enrolarse en la otra? Cuando eso sucede, hay veces que los supremos, que los jefes de la organización dan la verde. Dar la verde significa, en el argot de una banda juvenil, dar el permiso para que la banda inflija cualquier castigo, el que crea necesario, contra esa persona que el Supremo señala, ¿no? Si ya dieron la orden, ya fue. Porque en ese momento ya ellos van directamente a matar. Nunca se va para amenazarlo. Ya él ya fue señalado, amenazado, ya fue dicho de que que se entra a la banda obligándote. Y claro, el error es coquetear con otra banda. El error es estar en otra banda. Ahí te cogen, te confunden, se sienten amenazados y lo primero que ellos quieren hacer es matarte. Este caso, en este fin de semana pasado en Madrid, asistimos a dos crímenes con machete, con puñales, que provocaron 2 muertos en distintos puntos de la capital, pero hubo varios ataques. Lo que ocurre es que las víctimas quedaron heridas y, como decimos, en ese caso muchas veces no saltan a la prensa. Los investigadores creen que en este caso la banda de los Dominican Don't Play pudo salir de cacería. ¿Qué significa salir de cacería? De cacería es la organización que hicieron ese fin de semana. No es solamente en un punto o me los encontré y ya aprovecho, no. Todo es planeado. De cacería es cuando tú vas ya directamente armado, sabes a dónde vas, sabes por quién vas, sabes por qué lo vas a buscar y vas directamente a matar. ¿Directamente a matar? Directamente a matar. Artur, ¿con qué edad entraste tú a los Dominican Don't Play? A los Latin King. Con 14 años. Y tú en ese momento, ¿por qué decidiste entrar en la banda? Yo de muchachito fui maltratado por mis padres. Y yo de grande yo no quería volver a pasar por eso. También mi padre maltrataba a mi madre y yo no quería que siguiera pasando eso. Entonces, en vez de yo tener miedo, yo quería que me tengan miedo. Yo quería imponer, yo quería de que me tengan respeto en la calle y poder saber defenderme. Y todo eso me lo brindaban ellos. Todo ese acogimiento ellos me lo brindaban, ese poder ellos me lo brindaban. Y yo fui poco a poco involucrándome por eso. ¿Entrar en una banda es una decisión consciente que se toma en un momento determinado? ¿Es sí, yo a partir de este día soy miembro de esta banda? ¿O es como un acceso poquito a poco y luego al final uno se ve dentro de la banda sin más? Te seducen. Eres seducido. No, directamente no te dicen, entra a los Latin King. No, tú eres seducido. Ellos se hacen tus amigos, ellos cogen tu confianza y mientras va pasando el tiempo, tú te vas enamorando de todo el respeto que ellos lo tienen, de todo lo que ellos hacen, de todo el poderío que ellos muestran. Entonces tú quieres eso, tú te enamoras de eso. Y además son tu familia, ¿no? Y además se hacen presentes como tu familia. Te invitan a fiestas, te invitan a mujeres, te invitan todo. Entonces tú dices, yo lo tengo todo gratis y todo fácil. De esta manera yo quiero ser así. Tú, una vez que estás dentro de la banda y tienes a tu familia, digamos, en esa banda, ¿tú hiciste algo por incorporar a los Latin King a amigos, a familiares? ¿Le dijisteis, venga, chavales, entrad a la banda? Porque tú eras un captador. Yo era un captador. Yo me fui haciendo amigo de los niños de los barrios, de los chicos de los barrios. Y así yo los iba acogiendo. Y después cuando ellos ya cogían la confianza, cuando yo se la soltaba, ahí ellos ya decían, yo quiero ser
Yo quiero ser Latin King, yo quiero entrar a la gente, yo quiero que me tengan miedo como te tienen a ti. ¿Tu familia nunca sospechó nada? Ellos no sospechó nada hasta que la llamó la policía a mi madre. ¿Y qué le dijeron en esa llamada? En esa llamada lo cogimos a tu hijo por peleas, lo cogimos a tu hijo por un robo, lo cogimos a tu hijo por violencia. Y lo que nosotros sospechamos es que está involucrado en una banda. ¿Le llamaron a tu madre? Sí, le llamaron a mi madre. ¿Y tu madre habló contigo? Mi madre, ella me preguntó, yo se lo negaba, yo trataba de no parar en casa por esa misma situación. Porque también yo no quería poner en riesgo a mi madre. Una vez que tú entras a una banda, no solo te pones en riesgo tú, pones en riesgo tu familia. Porque en el momento de que tú quieras salir a la calle o quieras dar un paseo con tu familia o caminar por ahí con tu familia, ellos te reconocen y van a por ti y van el que está al lado también. Enseguida vamos a hablar de cómo y por qué decides salir de esa banda y de cómo de complejo y duro fue para ti salir de los Latin King, pero antes me gustaría que nos explicases cómo se logra ascender dentro de la cadena de mando, porque además, antes comentaba con Ángel Moya, bueno, es una organización súper estratificada, la de los Latin King, de tal manera está muy claro la posición de mando y cómo se distribuye esa cadena y cómo se divide además para tener presencia en los barrios. ¿A ti te pidieron que hicieses alguna prueba para poder ascender y convertirte en uno de los jefecillos dentro de la banda? Cuando entras a la banda, cuando entras a observación, porque así se llama la primera fase, tú cometes un delito. Te mandan a apuñalar, te mandan a hacer un delito al otro, a una banda contraria, a alguien de otra banda contraria que ya está vigilado por ellos, que ya sabe dónde va a parar, que ya sabe dónde está. ¿De qué delito estamos hablando? Apuñalamientos o heridas graves. Y en ese momento, claro, tú conscientemente no lo haces porque un niño de 14 años no es que va a matar, ya fui criado para matar, no. A ti te lavan la cabeza, tú tienes que ir fumado, drogado, para que no pienses en la consecuencia. La primera vez que uno comete un crimen de esas características, ¿qué siente? Se vuelve un vicio. Todo se vuelve un vicio. Aparte de que ya estás enganchado a una droga, hacer daño, lastimar, se vuelve un vicio. ¿Tú decides salir de los Latin King o a ti te sacan? No, yo decido salir. ¿Y por qué decidiste salir? Porque yo daba la vida por ellos. Para mí la gente era lo que yo vivía. Mi día a día, dar la vida por ellos, dar todo por ellos, pero en el momento de que ellos tuvieron la oportunidad de involucrarme en algo que yo no cometí, ellos me lo tiraron sin pensar, sin retroceder, sin dudar. Cuando decidiste abandonar los Latin King, ¿tuviste miedo por ti o por tu familia? Porque claro, es una organización que se desarrolla en el barrio, es decir, saben dónde paras tú, saben dónde vives tú y saben dónde se encuentran cada uno de los miembros de tu familia. Sí, ellos siempre te tienen vigilado, siempre, todo momento te tienen vigilado. Y claro, yo decidí salir es por eso, porque yo ya no me sentía arropado en ese sentido. Yo vi una traición, yo vi una amistad que no era verdadera, una amistad que no era de verdad. Entonces, cada vez que yo caminaba por la calle, me los encontraba, yo tenía que correr, yo tenía que girar por otras calles, porque ellos los encontraba y me sacaban cuchillo. Entonces me decían que me reporte, que si no me iban a apuñalar, que me iban a tal. Y claro, yo tenía que evitar eso, porque yo ya no quería ya vivir eso. Yo ya pasaba frustrado, pasaba con miedo, no tenía paz yo dentro de mí. Mi alma se encogía de miedo de todo lo que yo venía cometiendo. Artur, te hemos traído aquí a la hora para, en fin, que la gente conozca cómo se vive también con miedo dentro de una banda y también para que si hubiese al otro lado de la pantalla un chaval que ha perdido a su amigo este pasado fin de semana y que esté pensando en vengar su muerte, te escuche. ¿Qué le dirías a ese chaval? Son errores que ya pasaron, esos chicos cometieron fallos, cometieron errores, pero es preferible evitar derramar más sangre, porque el que sufre es la familia. Aparte de ti, acabas muerto, acabas herido, acabas más frustrado. Quien va a sufrir, quien va a llorar tu muerte es tu madre, es tu padre, es aquellos que un día estuvieron cerca de verdad, que un día te acogieron y te aconsejaron.
Así como yo tuve ese miedo, ¿no?, de poner peligro en mi familia, ellos pueden evitarlo. Por eso nosotros en el Centro de Ayuda Cristiano, en el Fuerza Joven, nosotros ayudamos a esos chicos para que ellos puedan salir de esa situación. Solo una pregunta más. Hay muchos padres, espectadores, que conectan con nosotros diciendo, ¿cómo puedo saber yo si mi hijo, si mi hija forma parte de una banda juvenil? La vestimenta, date cuenta en si desaparece dinero porque hay que pagar siempre cuotas, darse cuenta la violencia, cómo ellos están siendo, porque uno cambia la manera de ser, la manera Era un chico tranquilo, acaba siendo violento y no sabemos por qué. Porque eso le influye en la banda, a ser violento. Entonces la violencia de él, la manera de cómo él viene drogado a veces, o de cómo él se expresa, de esas situaciones así, ahí tú puedes darte cuenta de que este chico está en una banda o se me junta con unas amistades que están en una banda. Artur, muchas gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por tu valentía y por sacar a los chavales de esas bandas que ahora mismo tienen, entre otros territorios en Madrid, esa guerra larvada y abierta. Gracias por estar en la hora, Artur. Un placer. Me preguntaba María si no hemos escuchado demasiado poco estos testimonios, porque estamos anunciando un despliegue policial de 500 personas en Madrid, 500 agentes, pero yo pensaba, hay testimonios como el de Artur que no han saltado a los medios de comunicación y que desde luego no nos han permitido visibilizar la dureza con la que se vive dentro de una banda, sobre todo cuando uno decide abandonarla, ¿no? Lo que yo creo que no se ha visibilizado, porque yo creo que testimonios como el de Artur, sí hemos escuchado varios a lo largo de los años, es a quien ha propuesto soluciones y a quien ha propuesto prevención, a quien ha propuesto estrategias alternativas, a quien ha propuesto y lleva 20 o 15 años proponiendo y diciendo que tiene una forma alternativa de trabajar con estos jóvenes y no se les ha escuchado, en absoluto se nos sigue sin escuchar. Eso es lo peligroso, porque podemos seguir escuchando todos los testimonios, todos los del mundo, pero la violencia o se sufre o se previene. Yo prefiero prevenirla, porque podemos escuchar después mucho, pero yo lo que quiero es que no haya quien escuchar, que no haya jóvenes a quienes escuchar diciendo estas cosas. Y para eso lo que tenemos que trabajar es en prevenirlo, porque escucharlo después ya no aporta nada. Hasta ahora hemos escuchado a muchos jóvenes así y no ha prevenido a nadie entrar, no ha prevenido a ningún joven de meterse en uno de estos líos. Entonces, ¿por qué no trabajamos en prevención desde infancia, desde adolescencia? Eso sí que es muy importante de escuchar. Y sobre todo, María, yo creo subrayar, como hicimos ayer, la idea de que se ha producido una desgracia este fin de semana. Se han producido ya demasiadas desgracias a lo largo de los últimos años. No tiene por qué derramarse ni una gota de sangre más y no tiene por qué haber ni un solo conato de violencia más. Con lo cual, creo que ese es el mensaje que como televisión pública debemos trasladar. No debe haber ni una sola agresión, ni un solo conato de violencia, ni una sola gota de sangre derramada más. María, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, un abrazo muy grande, María. Bueno, además, como les decía, tenemos novedades sobre el asesinato del menor de 15 años en Atocha, porque al parecer ya habían intentado atacarle en diciembre, hace 2 meses. Vanessa Lozano, muy buenos días. Muy buenos días, Silvia. Bueno, es una información que finalmente se confirma, ¿no? Este chaval de 15 años se negó a entrar en la banda de los Dominican, coqueteó, se acercó a los trinitarios y a los Bloods, los aliados de los trinitarios en su barrio, y automáticamente los Dominican le pusieron en el punto de mira hasta que se produce en diciembre un suceso que la policía, una agresión o un intento de agresión que la policía detiene en extremis, ¿no? Así es, Silvia, lo publicamos hoy en Caso Abierto en el canal de investigación de Prensa Ibérica. La semana pasada lo que hace la policía es repasar las últimas operaciones que han hecho los últimos meses con bandas y repara en un episodio muy concreto, en un día, una tarde-noche del mes de diciembre, hace apenas 2 meses. Ese inquietante. Los Dominican Don't Play han quedado en Villa de Vallecas y han quedado para cazar. Bueno, tenemos algunos problemas en la conexión con nuestra compañera Vanessa Lozano, pero bueno, les resumo la información que publica Caso Abierto, que es que este joven hace 2 meses ya sufrió
un intento de ataque. Lo que ocurre es que él no lo sabe. La policía recibió cierta información, la policía comienza a seguir a esos pandilleros, ven que se arman, ven que se encapuchan para atacar, les identifica y les detiene. Ahora, tiempo después, 2 meses después, se da cuenta de que esos chavales estaban frente a la casa de este chico de 15 años que ha sido asesinado en Atocha, y creen que ese era el primer ataque para advertirle o para eliminarle por haber coqueteado con una banda rival. Moya. Bueno, pues exactamente, fíjate, medido al centímetro y todo igual que ocurrió con otro de los asesinatos por bandas latinas que ha tenido más repercusión, que tuvo más repercusión el año pasado, el de Isaac, el rapero, por no digamos, formar parte de la banda de la Dominican Don't Play. Estuvieron varias veces en los parques que rodeaban su casa, en la misma zona, en determinadas y varias ocasiones, hasta que al final directamente una tarde cogieron unos patinetes, se cruzaron medio Madrid para matarlo. Madre mía, bueno, en un instante vamos a seguir abordando este asunto de las bandas juveniles y del fin de semana para que esté tranquilo y para asegurar la tranquilidad en la capital y también en las zonas aledañas donde actúan las bandas juveniles. Se ha puesto en marcha ya desde esta pasada madrugada un despliegue de la Policía Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil.